Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos. Hoy, lunes 25 de octubre del 2021, nos reencontramos para desarrollar una clase virtual más del curso de álgebra en nuestra Academia Pitágoras. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas bastante importantes del curso, ¿ya? Importantes dentro del curso de álgebra. Es un tema que no solamente va a servir para prepararse para un modelo de examen, sino que también va a servir para enfrentar justamente los primeros ciclos académicos que usted va a llevar en la universidad, ¿no? Estoy hablando del tema de funciones, ¿ya? Todo lo que es funciones, ¿no? Dominio, rango, ¿no? Lo que viene a ser conjunto de partida, conjunto de llegada, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a ver justamente el día de hoy, ¿ya? Entonces, yo les he mostrado acá, por ejemplo, una de las tantas aplicaciones que hay de las funciones en la vida real. Por ejemplo, ¿no? Las funciones se aplican mucho en las megaconstrucciones, ¿no? Los arquitectos son los que diseñan, ¿no? Este plano, esta estructura que obedece a una modelación matemática, ¿no? Y esa modelación matemática proviene de una función, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un puente muy conocido en los Estados Unidos, conocido como, entre comillas, el puente de San Francisco, ¿no? Habrán escuchado ustedes, o en las películas a veces lo sabemos ver, pero el nombre verdadero de este puente es el puente Golden Gate, ¿no? Entonces es un puente que prácticamente une un estado con otro, ¿no? Y prácticamente está sobre el mar, ¿no? Es una ingeniería, es una mega ingeniería muy importante, ¿no? Y sobre todo el mantenimiento que le tienen que dar, ¿no? Para que este gran puente, ¿no? Perdure por años de años, ¿no? Perdure por años de años, ¿no? Entonces, es una megaconstrucción que tiene que ver mucho con la aplicación de las funciones. Yo acá les voy a presentar su modelación matemática, que es esta de acá. Y ustedes, ya como alumnos, ya con cierto nivel de preparación, reconocen este tipo de modelo, ¿no? ¿No? Este tipo de modelo, este tipo de curva, la de color azul, usted la conoce, ¿no? Tiene la forma de lo que viene a ser una parábola, ¿no? Una función cuadrática, ¿no? Pero acá en la ingeniería, a esto se le conoce como la catenaria, ¿no? La catenaria, acá tenemos el vértice, ¿no? Que nosotros conocemos de la parábola, tenemos el eje focal, ¿no? La simetría que tiene esta función cuadrática, ¿no? Pero esto de aquí obedece justamente a un diseño, el cual ha sido elaborado por un arquitecto, apoyándose obviamente en una función conocida, ¿no? Para darle justamente estos datos, ¿no? 220 pies de profundidad, ¿no? La distancia que tiene que haber entre cada cable de acero que pueda sostener toda esta pista horizontal que usted ve acá, ¿no? Porque estos cables de acero sostienen el peso, ¿no? El peso aproximado de los vehículos que transitan en este puente, ¿no? Algo parecido tenemos acá en Lima nosotros, algo parecido, ¿no? No sé si ustedes han podido ir o pasar por el puente del Ejército, ¿no? Que une cercado de Lima con el distrito de San Martín de Porres, ¿no? Ahí hay un puente que ha sido diseñado más o menos bajo esa estructura, bajo esa idea, ¿no? Que es el puente del Ejército se le llama, ¿no? Es una ingeniería de esa forma, ¿no? Y otra aplicación tradicional, por ejemplo, es esto, ¿no? Que encontramos nosotros en los parques, ¿no? En los juegos para los niños, encontramos esta especie de parábola invertida, que también tiene esta forma de tal manera que ustedes ven que se pueden subir 2, 3, 4, 5 niños y esto no se cae, ¿no? Porque la forma, la distancia, el ancho entre base y base es la que justamente te manda el diseño para que esta construcción pueda soportar, ¿no? El uso para el cual ha sido construido, ¿no? Entonces, todas estas modelaciones tienen que ver con las funciones, ¿no? Con la matemática. Entonces, las funciones es un tema demasiado, yo diría,
importante en la vida real de todos nosotros, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? El equilibrio, ¿no? Es una igualdad de funciones, ¿no? Tiene que ver en la economía, en la macroeconomía, en la microeconomía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El interés compuesto, ¿no? La famosa, ustedes habrán escuchado hablar cuando ocurre un sismo, ¿no? La escala de Richter. La escala de Richter es una función exponencial, por ejemplo, pero es una función, es una modelación matemática que permite averiguar, de acuerdo a la duración, ¿no? que tiene el sismo, darle una escala, ¿no? que ha sido creada por el ser humano, ¿no? esta escala de Richter, ¿no? que permite saber el grado de agresividad que tiene un sismo, ¿no? que todos conocemos. ¿no? O sea, todo eso obedece a estas modelaciones matemáticas. Entonces nosotros como niños buenos y sanos vamos a estudiar pues las generalidades y los detalles base para poder entender la forma matemática de lo que es una función. Entonces, para esto yo necesito con usted establecer algunas definiciones previas. ¿A qué me refiero con definiciones previas? Por ejemplo, recordar que es un par ordenado, ¿no? Porque la función está definida y conformada por pares ordenados, ¿no? Entonces, un par ordenado, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una representación, una forma de establecer la concurrencia de dos números reales, los cuales están representados mediante la forma que todos conocemos, la notación, ¿no? Entre paréntesis, un elemento, punto y coma, no es coma, punto y coma, porque ahí ya viene problemas con los números decimales, ¿no? Entre paréntesis, el X, punto y coma el Y, ¿no? Donde a esta combinación, a esta pareja, ¿no? Se le conoce como par ordenado. A este X se le llama la primera componente y a este Y se le llama la segunda componente, ¿no? Esa es la definición formal de un par ordenado, que más adelante vamos a ver su aplicación, ¿no? Ese par ordenado tiene una interpretación matemática. La interpretación matemática de ese par ordenado es un punto en el plano, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una familia de pares ordenados, ¿no? El 4,3, el menos 1,2, el 0, raíz 5. Eso sí, los elementos que lo constituyen son elementos reales. Entonces, son números reales. ¿Ya? Esos son los elementos que lo constituyen. ¿Correcto? Bien. Vamos a establecer el primer teorema dentro de las funciones que involucran al par ordenado. ¿Cuál es ese primer teorema? Lo que conocemos como igualdad de pares ordenados. Si yo tengo una igualdad de pares ordenados, ¿no? Un par ordenado A, B es igual a un par ordenado C, D, entonces, ¿qué debe de ocurrir? En una igualdad de pares ordenados, las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también son iguales. ¿No? El par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D. ¿No? A, B igual a C, D. Si dos pares ordenados son iguales, entonces las primeras componentes tienen que ser iguales y las segundas componentes también tienen que ser iguales. ¿Correcto? Ya, esto es algo que siempre lo vamos a utilizar en las funciones. Por ejemplo, el par ordenado x, 4 es igual al par ordenado 6, y. Entonces, x vale 6 e y vale 4, ¿no? El par ordenado m más 3, n menos 1 igual al par ordenado 7,8. M más 3 es igual a 7 y n menos 1 es igual a 8, de donde m vale 4 y n vale 9. ¿Correcto? Nada del otro mundo que se tiene que ir recordando. Bien, lo segundo que usted tiene que saber, ¿no? Tal vez no lo vamos a aplicar nosotros directamente en los problemas, no lo vamos a, digamos, pero sí lo vamos a interpretar, es el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Ya, primero, para empezar, el producto cartesiano se origina a partir de dos conjuntos no vacíos A y B. El producto cartesiano se origina a partir de dos conjuntos no vacíos A y B. Y se define de la siguiente manera, se define matemáticamente así. El producto cartesiano A por B es el conjunto formado por los pares ordenados de la forma X, Y, tal que las X pertenecen al conjunto A llamado conjunto de partida y los Y pertenecen al conjunto B llamado conjunto de llegada.
Ahora, ¿cómo se obtiene este producto cartesiano? Vamos a mostrar un ejemplo sencillito de interpretar. Yo tengo acá dos conjuntos, el conjunto A 1, 3, 5 y el conjunto B 2, 4. Entonces, si quiero hallar yo el A por B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relacionar cada elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. Tengo que relacionar cada elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. ¿Cómo? De esta forma. El 1 con 2, el 1 con 4, el 3 con 2, el 3 con 4. Y finalmente el 5 con 2 y el 5 con 4. O sea, empiezo de A, por eso dice A por B. El 1 se combina con estos dos elementos. Luego, el 3 se combina con estos dos elementos. Y finalmente, el 5 se combina también con estos dos elementos. Entonces, voy a escribir aquí el producto cartesiano. Y ya está. Mire usted acá. Mire usted acá. El 1,2, el 1,4, el 3,2, el 3,4, el 5,2, el 5,4. Ese sería el A por B. Ahora, si yo quiero calcular el B por A, ya el B por A va a ser al revés simplemente. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo el B por A? Si yo quiero hacer el B por A, entonces primero voy a colocar al conjunto B, en este caso B es el conjunto formado con 2, 4 y A es el conjunto formado por 1, 3, 5. Entonces, 2 con 1, 2 con 3 y 2 con 5. Luego, 4 con 1, 4 con 3 y 4 con 5. Entonces, ahí está el B por A. ¿Ven? 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 1, 4, 3 y 4, 5. ¿Correcto? Pero también, muchachos, también existe lo que se llama el producto cartesiano del conjunto por el mismo conjunto. ¿A qué me refiero? A la por A, por ejemplo. Vamos a encontrar nosotros este producto cartesiano, A por A. Vamos a encontrar este producto cartesiano, B por B. El A por A se denota como A cuadrado y el B por B como B cuadrado. ¿Y cómo se calcula? Si yo quiero el A por A, el A por A es el 1 con 3, el 1 con 1, el 1 con 3, el 1 con 5. El 3 con 1, el 3 con 3 y el 3 con 5. El 5 con 1, el 5 con 3 y el 5 con 5. Y si quiero hallar el B por B, el B por B es 2, 4 con 2, 4. El 2 con 2, el 2 con 4, el 4 con 2 y el 4 con 4. En este caso, yo he colocado ahí el B por B, ¿no? 2 con 2, 2 con 4, como usted puede ver, 4, 2 y 4, 4. Pero al B por B se le llama también B al cuadrado. Entonces, cuando usted en algún problema de, ¿cómo se llama?, de producto cartesiano, usted vaya a encontrar, en este caso, el B cuadrado o el A cuadrado, etcétera, usted simplemente lo que tiene que hacer es calcular el producto cartesiano del conjunto por el mismo conjunto. ¿Correcto? Pero como le repito, esto muy rara vez usted lo va a aplicar. Por ahí a veces llega un problema, pero al menos ya tiene la noción qué es lo que significa el producto cartesiano. Bien, ahora, bueno, aquí hay algunas observaciones que vale la pena interpretar junto con usted. Por ejemplo, ya, esta es una observación muy importante. El A por B y el B por A no son iguales. O sea, en el producto cartesiano de conjuntos queda anulada la ley conmutativa. Queda anulada la ley conmutativa. Ya, AB y BA son completamente diferentes. Y usted lo ve acá en los ejemplos. AB y BA no son lo mismo, ¿no? Y la otra observación es el producto cartesiano B por B que se puede escribir como B al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la definición formal de una función. Ya vamos a definir de manera formal a una función.
¿Cómo vamos a definir una función? Ya. Para definir una función, en primer lugar, muchachos, usted deberá de tener dos conjuntos no vacíos. Para que usted pueda definir a una función, usted deberá de tener dos conjuntos no vacíos. Dos conjuntos no vacíos A y B. O sea, ni A ni B pueden ser vacíos. Y usted debe tener una función f que está contenido en el producto cartesiano A por B. Una función f que está contenido en el producto cartesiano A por B. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a establecer lo siguiente. ¿Cómo se define una función? Ya. F es una función de A en B, sí. ¿Qué ocurre? A cada elemento del conjunto de partida A le corresponde un único elemento de B. A cada elemento del conjunto de partida A le corresponde un único elemento de B. ¿Esto qué significa, jóvenes? Significa de que no se pueden repetir los elementos. O sea, no puede haber dos pares ordenados con la misma primera componente. No pueden haber dos pares ordenados con la misma primera componente. Eso es lo que quiere decir. La notación va a ser esta. F dos puntos A flecha B. Eso se lee función F de A en B. O función F de A través de B. Pero también tiene otra notación, que ya no es muy común, ¿ah? Pero bueno, por ahí a veces en algún problema desempolvado a veces aparece, que es esta de acá. A flecha arriba FB. Es lo mismo. Esto quiere decir una función f de A en B y esto quiere decir una función f de A en B. ¿No? Es lo mismo. Y acá viene la nomenclatura. A es el conjunto de partida, ¿no? Y B es el conjunto de llegada, ¿no? Tal como lo habíamos hablado en el producto cartesiano. Entonces, una función es un subconjunto del producto cartesiano. Quiere decir que la madre de la función es el producto cartesiano, porque esos pares ordenados salen de un A por B. Pero para que esos pares ordenados que provienen del A por B sea una función, ¿qué debe de ocurrir? En esos pares ordenados que usted tiene, no se debe repetir la primera componente. La segunda se puede repetir, pero la que no se debe de repetir es la primera componente. No se puede repetir la primera componente. Entonces, ejemplo, acá tengo yo un conjunto, no, una función, perdón, eh, definida mediante el diagrama sagital. ¿Qué es el diagrama sagital o también llamado diagramas de Venn? ¿No? Es la forma en la cual usted define a la función y lo representa en forma gráfica, pero como conjunto. El A 1, 3, 5 y el B 2, 4, 6. El 1 se relaciona con 2, el 3 se relaciona con 4 y el 5 con 6. O sea, esto te da el problema. Acá está la función f, ¿no? Algo parecido a esta notación. Entonces, yo quiero averiguar si este conjunto es una función. Ya. Según la teoría, para que este conjunto sea una función, yo voy a escribir los pares ordenados. Los puedo escribir 1,2, 3,4 y 5,6. Ahí está. Si yo observo que todas las primeras componentes entre sí son diferentes y ninguna se repite, el conjunto va a ser una función. Entonces lanzamos la pregunta. ¿Será f una función? La respuesta es sí. Obvio que sí, es una función. ¿Por qué razón? Porque todas las primeras componentes entre sí son diferentes. La única que no se puede repetir, la única que no se puede y no se debe de repetir es la primera componente. Las segundas componentes se pueden repetir, no hay ningún problema, pero la primera es la que no se debe repetir. Ejemplo 2. Acá tengo otro diagrama, ¿no? El cual yo puedo construir si deseo. Puedo construir yo y averiguar si es función. A ver, el conjunto G, ¿a qué va a ser igual?
1,5, 2,8, 3,9 y 4,9. Ahí está. ¿Será función? Yo tengo que ver solamente las primeras componentes. ¿Cómo son entre sí? Todas son diferentes, todas son diferentes. Entonces, si todas son diferentes, va a ser una función. Ahí está, va a ser una función. Recuerda, la que no se debe de repetir es la primera componente. La que no se debe repetir es la primera componente. ¿Ok? A ver, por ahí hay alguna observación. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Me parece que hay alguna observación ahí. Vamos a ver, chicos. ¿No está habilitado sus audios, chicos? A ver, prueben sus audios para hacer más dinámica nuestra clasecita. ¿No? Ya lo voy a habilitar, creo, ¿ah? A ver, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver acá. Ya, no hay ninguna pregunta. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna observación? A ver, hasta ahí usted tiene alguna duda, alguna observación. ¿Sí? A ver, dígame nomás, si hubiera... Ya están habilitados sus audios, ¿ah? Pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. Bien. A ver, me dice, profesor, si fuera B por A, yo creo que se refiere a este ejemplo de acá. Si fuera B por A, ¿será función? Ya, o sea, ya no de A a B, sino de B a A. Bueno, 5,1, 8,2, 9,3 y 9,4 ya no sería función. Obvio que ya no, porque se estaría repitiendo la primera componente. ¿Correcto, Cristian? ¿Ya? José, ¿estos pares ordenados formarán una parábola? No lo sé, José, no sabemos. Los puntos de la parábola son muy particulares. No, 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 no. Con 4 puntos, con 4 pares ordenados, yo no puedo decir qué gráfica es. No se puede afirmar nada, ¿no? Son 4 puntos libres en el plano y tú no puedes tú predecir qué forma va a tener. Si tú quieres obtener una gráfica, tendrás que hacer un mapeo. Un mapeo es la representación de los puntos en el plano, pero tener bastantes pares ordenados para tener una idea, ¿no? Pero no podemos, algo que el problema te diga, ¿no? Si el problema te dice, la función representa una función cuadrática, eso es otra cosa. Pero mientras yo vea así, no puedo predecir absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien. Ya, acá está el último ejemplo, justamente para hacer la observación que me hizo Cristian, justamente ese pequeño detalle. Mire, yo tengo este conjunto, este conjunto F. Ya, yo quiero saber si es función. Yo quiero saber si es función. Bueno, yo escribo los pares. Yo escribo los pares. Acá la única forma que yo me pueda desengañar es escribiendo los pares. 0,1, 5,2, 8,2 y 8,4. Ya, al toque, 8,8. No es función. No es función. Entonces, no, ya. ¿Por qué? Porque se está repitiendo la primera componente. No es función. Profesor, ¿y si no es función, qué cosa es? Ya, muy buena pregunta. Lo que no es una función se le llama una relación. Concreto, no le den mucha vuelta. ¿Por qué? Porque recuerda que la función, ¿de dónde nace? De la relación. O sea, la relación es la mamá. La función es el hijo. Entonces, si el hijo no es función, tiene que ser una relación. Entonces, de acá hay una especie de refrán matemático que siempre decimos, ¿no? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Toda función, toda función siempre será una relación, pero no una relación es una función. Eso sí queda completamente descartado. ¿Ya? Así que tenga en cuenta eso, por favor. ¿Ok? Bien. Ahí acá está justamente la razón por la cual no es función, ¿no? Porque al elemento 8 le corresponde no uno, sino 2 elementos del conjunto B. Esa es la razón por la cual no sería una función. ¿Correcto?
Muy bien. Ahora viene este primer teorema que se denomina la condición de existencia y unicidad de una función. Condición de existencia y unicidad de una función. ¿Ya? Condición de existencia y unicidad de una función. Yo lo llamo teorema, pero ese es el nombre verdadero. Yo tengo una función, la cual está conformada por varios pares ordenados. ¿Qué ocurre si yo encuentro un par ordenado x, y que pertenece a la función f? Pero también encuentro un par ordenado x, z que pertenece a la función f. O sea, estoy encontrando dos pares ordenados con la misma primera componente. Entonces, para que el conjunto sea una función, si estos pares ordenados tienen la misma primera componente, necesariamente las segundas componentes deberán de ser iguales. Ya, necesariamente las segundas componentes deberán de ser exactamente iguales. ¿Correcto? Entonces, si usted encuentra en un conjunto de pares ordenados dos pares ordenados con la misma primera componente, para que siga siendo función, las segundas componentes tienen que ser exactamente iguales. Ejemplo, sea f una función, 4, m pertenece a f y 4, menos 1 pertenece a f. Como tienen la misma primera componente, entonces m tiene que valer menos 1. Ojo, ¿eh? Sea g una función, acá está, donde yo veo 1, n y veo 1,6. Veo dos pares ordenados con la misma primera componente. Entonces las segundas tienen que ser iguales. N vale 6. Ahora vamos a hablar del dominio y rango. Entonces, que quede claro esto. ¿Eh? Si en un conjunto de pares, el cual usted sabe que es una función, encuentra dos pares ordenados con la misma primera componente, para que siga siendo función, las segundas componentes tienen que ser exactamente iguales. ¿Correcto? No le damos vuelta al asunto. Bien, vamos a hablar del dominio y rango, pero vamos a hablar del dominio y rango de una función con pares ordenados. ¿Ya? Dominio y rango de una función definida como par ordenado. Ya, ¿qué es el dominio? Bueno, partamos de la premisa. Tenemos una función f. Yo acá en este conjunto, no, en este diagrama, perdón, voy a escribir los pares ordenados. Acá está, mira, 1,9, 3,0, 2,6 y 5,4. Ya, entonces, la pregunta es, ¿será función? Obvio que sí, ¿no? Porque todas las primeras componentes entre sí son diferentes. Entonces, vamos a hablar acá del dominio. ¿Quién es el dominio? Ya, el dominio de la función f, el dominio de la función f es el conjunto formado por todas las primeras componentes, o sea, por las x de los pares ordenados. Para nuestro problema, el dominio, ¿quién es? 1, 3, menos 2 y 5. Ese es el dominio. Y el rango, que viene a ser el conjunto formado por todas las segundas componentes sin repetición. Hago la observación. El rango es el conjunto formado por todas las segundas componentes sin repetición. Ahora, eso sí, antes que se me vaya a ir de la cabeza la idea, en toda función, siempre el dominio es A. En toda función, siempre el dominio es A. ¿Y qué es A? Es el conjunto de partida. El dominio nunca, jamás debe de quedar un elemento sin relacionarse de acá. Acá sí puede quedar un elemento en el aire, como usted lo ve acá, pero acá en el de partida no. El dominio siempre, toda la vida, el dominio de la función, toda la vida, siempre va a ser igual al conjunto de partida. El dominio de la función siempre va a ser igual al conjunto de partida.
¿correcto? El dominio de F siempre es igual al conjunto de partida. Rango. El rango viene a ser, bueno, la notación del rango es como usted la conoce, ¿no? Ran de F es el conjunto formado por todos los is, tal que esos is provienen de los pares ordenados. Pero no debo repetir elementos. No debo repetir elementos. Entonces, el rango de la función está formado por qué elementos 9, 0, 6 y 4. Ahí está. ¿Ok? Eso es de manera sencilla el dominio rango cuando es par ordenado. Ahora, teniendo en cuenta ello. La función, su mejor aplicación y su mejor estudio, ¿no? Es cuando usted la define bajo una regla de correspondencia. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer toda la explicación, toda la síntesis teórica, ¿no? Lo que se llama regla de correspondencia de una función. Regla de correspondencia de una función. Ya, les voy a enseñar cómo deducir la regla de correspondencia. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la regla de correspondencia de manera concreta? Es una ecuación, o sea, es una igualdad, en la cual usted va a relacionar dos letras, la X y la Y, las cuales están vinculadas por operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. Inclusive, ¿no? Podemos encontrar ahí las funciones exponenciales también. A eso se le llama regla de correspondencia, ¿ya? La anotación para la regla de correspondencia, ¿no? Y por eso les escribo, ¿no? La regla de correspondencia de F, ¿qué cosa viene a ser? Es una igualdad que relaciona a quién, a X con Y. Relaciona directamente a X e Y. Entonces, vamos a ejemplificar. Por ejemplo, tenemos este diagrama sagital o diagrama de Venn, ¿no? Esta es una función F. Y lo que yo te voy a enseñar es cómo deducir la regla de correspondencia. Entonces, por ejemplo, a ver, el 3, yo lo puedo escribir, el 3 que está acá, yo lo puedo escribir como el doble de este 1 más 1. El 5 lo puedo escribir, y eso se va a llamar, ¿sabes qué? Él se va a llamar f de 1. F de 1 se va a llamar 3. Así se le va a llamar. ¿Cómo sale el 5? El 5 sale como el doble de él más 1. El doble de él más 1. Entonces a eso se le va a llamar f de 2. El 7, ¿cómo sale? Como el doble de él más 1. Y a esto se le va a llamar f de 3. El 9 sale como el doble de 4 más 1. Y a él se le va a llamar f de 4. Y así vamos a continuar. Hasta que vamos a llegar a encontrar lo siguiente. Y es igual a ¿quién? Al doble de él más 1. A esta ecuación, a esta igualdad, se le llama regla de correspondencia. A eso se le llama regla de correspondencia. Entonces, la regla de correspondencia es la igualdad en la cual usted va a relacionar el X con el Y en forma directa. Pero ojo, también usted acostúmbrese que no siempre en los problemas le van a poner pues Y igual X cuadrado más 3, Y igual 2X menos 4. No, el Y es el F de X, el Y es el G de X, el Y es el H de X. Todos ellos son reglas de correspondencia, pero siempre llevan el nombre de la función en particular. Si es F, F de X, si es G, G de X, si es H, H de X, si es P, P de X. ¿Estamos? Entonces, esta es la regla de correspondencia, que toda función la debe tener. Pero yo he colocado un ejemplito acá para que usted vea cómo se deduce. Ahora, la notación para la regla de correspondencia. Ya. La notación es igual f de x, o también usted lo puede escribir, ¿no? A esto se le llama regla de correspondencia de la función f. También se puede escribir así. F de x es igual a 2x más 1. F de x es igual a 2x más 1.
Ya, f de x es igual a 2 veces x más 1. Ya, entonces, ojo con estos detalles teóricos, por favor. No los vaya usted a subestimar o a pasar por alto. ¿Qué es la gráfica de una función? Ya. La gráfica de una función, jóvenes, es la representación de todos los pares ordenados en un plano, llamado el plano cartesiano. Por ejemplo, mapear, vuelvo a repetirte, es representar los pares en el plano cartesiano. Si yo voy a mapear mis pares ordenados en el plano cartesiano, puedo obtener algunas de estas gráficas. Por ejemplo, puedo obtener una gráfica de esta forma, como la última que usted ve acá. Puedo obtener una gráfica de repente de esta manera. Puedo tener una gráfica de repente así. Puedo hallar una gráfica de repente así. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo voy a saber cuándo es función o cuándo no es función? Ya, justamente ahí viene un teorema importantísimo, denominado el teorema de la recta vertical. Denominado el teorema de la recta vertical. ¿Qué dice este teorema? ¿Qué plantea este teorema? Ya. Este teorema dice lo siguiente. Para yo reconocer gráficamente a una función, para yo reconocer de manera gráfica a una función, lo que tengo que hacer es trazar una recta vertical por cualquier lugar de la gráfica. Debo de trazar una recta vertical. Y si esta recta vertical corta la gráfica, escúcheme bien, corta la gráfica en un solo punto, será función. Pero si la corta en más de uno, ya no es función. Ya no es función. ¿Correcto? Entonces, la condición necesaria y suficiente es que la vertical que usted vaya a trazar, por cualquier lugar de la gráfica, corte a dicha gráfica en un solo punto. Y la corta en más de uno, sencillamente no es función, vendría a ser una relación. Por ejemplo, ahí tengo un primer gráfico, se puede ver, la de color voy a sobredibujarla. Esta es la función. Esta es la función. Entonces, yo quiero saber si este gráfico es una función o no. Trazo la vertical. Como la corto en un solo punto, por donde yo la vaya a pasar, la corto siempre en un solo punto, es una función. Esta recta vertical es paralela a esto, paralela. Yo tengo esto y trazo, la supuesta función es esta. La supuesta función es esta. Entonces trazo la vertical y la corto en más de un punto. Entonces no es función. La condición es que la debo cortar en un solo punto. En un solo punto. Nada más que en un solo punto. Si la corto en más de uno, ya no es función. ¿Correcto? Ya no es función. Entonces, eso no es función. A ver, si trazo la vertical, yo me doy cuenta que la voy a cortar acá y lo voy a cortar acá. Entonces tampoco es función. No es función. Y si yo a este último gráfico le trazo la vertical, la corto únicamente acá. Y si la trazo por acá, la corto únicamente acá. Y si le trazo por acá, la corto únicamente acá. Entonces, todos los gráficos en la cual usted vea que una recta intersecta la gráfica en un solo punto, se va a llamar función. Y si la corta en más de uno, no es función. ¿No? Esa es la interpretación geométrica. Por favor, hasta acá alguna pregunta, por favor. Si tuvieran alguna curiosidad, alguna inquietud, algo que no los deje tranquilos, algo que usted crea que de repente no ha sido bastante entendible el proceso, dígamelo con toda confianza, yo lo voy a ayudar, pero me tiene que decir porque yo no voy a adivinar, ¿no? La idea es entender e interpretar lo que nosotros estamos estableciendo. Entonces pregunto a los chicos,
¿Se entendió hasta acá la parte teórica? A ver, ¿se entendió? Puede abrir su audio, no hay ningún problema. Si tuviera usted alguna pregunta, algún detalle, hable ahora, porque el próximo ciclo es muy tarde. ¿No hay preguntas? ¿De verdad? Profe, No lo puedo creer. profe, No lo puedo creer. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a hablar ahora de la función real de variable real. ¿A qué se le llama función real de variable real? ¿A qué se le denomina función real de variable real? Ya, se le denomina función real de variable real a toda aquella función en la cual su conjunto de partida, el A, son los reales, y el conjunto de llegada B también son los reales. Sea la función f de A en B. F es una función real de variable real si A y B son subconjuntos de los reales. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No alcanzo, no alcanzo a escuchar la pregunta. A ver, a ver. A ver, algo pasó, creo. Vamos a ver, me están preguntando, creo, los chicos, y no. A ver, permítame. Todo tiene solución. A ver, permítame, por favor. Ya, a ver, ¿alguien puede hablar? A ver. profe, ¿me escucha? Ya, a ver, José. ¿Me escuchas, José? Sí, le escucho, profe. Oh. Profe, ¿me escucha? ¿Por qué no se puede? A ver, ¿qué pasó? Mm. Claro, pero no sé por qué no pueden ustedes habilitar sus micrófonos. Qué raro. Yo les he quitado ya acá la opción. Si pueden ustedes participar, pero no sé, qué raro. Ve, acá dice que estás con el micrófono activado. Ya, a ver, voy a responder. Qué pena que no podamos, A ver ahí, a ver, ¿puedes probar? A ver, José. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, acá hablando planeta Tierra. A ver, ¿qué pasa en Marte? Dime. Profe, bueno, ya le he escrito ya la pregunta en el chat. Mi pregunta era ¿en dónde estaría el rango y el dominio Ah, ya, perfecto. A ver, permítame un en ratito, la vamos a... función? Ya, perfecto. Ya, vamos a compartir acá. Pli. Justamente de eso iba a hablar ahorita, José. Acá, mira, ve, por ejemplo, acá está la función, mira. Ve. Acá está la pregunta la respuesta a tu pregunta inquietante. Profe, ¿cómo voy a reconocer yo acá quién es el dominio, quién es el rango? Cuando es, ya, primero, usted tiene que saber identificar, en la función va a aparecer así como mi ejemplo que yo le estoy mostrando. Así como usted lo puede ver, así va a aparecer. Primero, identificar el A y el B. Y eso no es cosa del otro mundo, porque esto que está acá, aparece acá. Entonces tú de manera muy audaz e inteligente vas a decir, el A es el 3,8 y el B es R. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál es el dominio?
tú vas a decir, profe, está que es facilito. Él es el dominio. Porque mi teoría dice que el dominio es A. Ah, muy bien. Ahora, quiero que me reconozcas quién es la regla de correspondencia. Profe, acá está. Esto que está acá se llama el f de x. El f de x, acá está el dominio, ya ves, y el f de x es x cuadrado más 1. Ya tengo el dominio, ya tengo la fórmula y el rango. Ya, para el rango. ¿Dónde está el rango? Ya, el rango es un trabajo que usted va a tener que calcularlo. ¿Por qué? Porque el rango depende del dominio. Y el dominio depende de la fórmula, de la regla de correspondencia. Entonces, el rango, ¿qué cosa viene a ser en una regla de correspondencia? Así como el dominio son los valores que puede tomar la X, esto de acá significa los valores que puede tomar la X, el rango va a ser los valores que puede asumir la Y. Y para yo hallar el rango acá, ¿qué tendría que hacer? A partir de este intervalo, porque este es un intervalo, yo tengo que a partir de este intervalo construir, formar la regla de correspondencia. O sea, elevar al cuadrado, aplicando mi teoría, mi super teoría de las desigualdades y encontrando el rango de la función. El rango va a ser abierto en 10, cerrado en 65. El rango tú lo tienes que hallar. ¿Correcto? Entonces, de eso voy a hablar justamente. Permítame limpiar la pizarra, por favor, y mostrárselo de manera más ordenadita. Acá está. Segundo ejemplo. Otra forma de encontrar la función y su dominio va a ser esta. X, Y, G es el conjunto formado por los X, Y que pertenecen a R cuadrado. Tú ya sabes que R cuadrado, ¿qué cosa viene a ser? R por R. R cuadrado es R por R. Tal que Y es 3X más 2. Ya, anda identificando. Esto se llama regla de correspondencia. Y este intervalo que tú ves acá, este intervalo se llama el dominio. Entonces, tú vas a identificar dominio de menos 2 cerrado a 5 cerrado. Regla de correspondencia, 3X más 2. Ya, eso es sustancial. Profe, ¿y el rango? Ah, hay que formarlo. Como la X es mayor o igual a menos 2, pero menor o igual a 5, ¿qué hago acá? Lo triplico, ya para eso han aprendido desigualdades y le sumo 2. Le sumo 2, le sumo 2 y ya encontré el rango. El rango de la función va a ser de menos 4 cerrado a 17 cerrado. Pero eso es algo que usted tiene que calcular. Ejemplo 3. Y este es el caso más práctico. Esta es la tercera forma que más usualmente se aplica. Acá está la función h y acá está directamente el problema, te dice, oye, esto se llama el dominio de la función. Entonces, ahí tengo el dominio, que es el intervalo abierto en 4, abierto en 7. Ahí tengo la regla de correspondencia de la función. La regla de correspondencia es el raíz cuadrada de 2x menos 5. Profe, y el rango hay que formarlo, ¿no? Y hay que formarlo desde acá. Desde x mayor a 4 y menor a 7, lo duplico, le resto 5, le resto 5, le resto 5 y le saco la raíz cuadrada. Le saco la raíz cuadrada y listo, ya tengo el rango de raíz de 3 a 3. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? A ver, por favor, ahora sí quiero que me respondan. ¿Se entendió básicamente este sustento de cómo definir la regla de correspondencia, cómo identificar el dominio, cómo identificar la fórmula y qué es lo que tiene que hacer para hallar el rango? ¿Se entendió, por favor? ¿O hay alguna duda? A ver, díganme ustedes, muchachos.
ver. Mm. ¿Se entendió todo? Perfecto. No hay ningún problema, no hay ninguna duda, nada ha quedado. Porque ahora vamos a hacer esto. ¿Cómo hallar el dominio y rango? Acá viene, ya, esta es la parte central. ¿Cómo voy a hacer para hallar el dominio y el rango? Ya, atentos acá. Empiezo. Cálculo del dominio. Ya. El dominio. ¿Qué es el dominio? Ya. El dominio se define como el conjunto de valores que puede asumir la variable independiente. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede asumir la variable independiente. En este caso, ¿quién es la variable independiente? La X, muchachos, la X. La X es la variable independiente. La X es la variable independiente. A eso se le conoce como el dominio de la función. ¿Ya? A eso se le llama dominio de la función. Entonces, repito nuevamente, el dominio de la función es el conjunto de valores que puede asumir la variable X. A eso se le llama el dominio de la función. ¿Correcto? Voy a presentarlo acá. Miren, ahí está. Ese es el dominio. Consiste en hallar, ¿no?, el conjunto formado por todos los X, de tal manera que la función se encuentre bien definida. Cuando decimos que la función se encuentre bien definida, quiere decir que la función debe de estar establecida en el campo de los números reales. Debe estar establecido en el campo de los números reales. A eso nos referimos. Entonces, voy a mostrarles a ustedes los casos más frecuentes. Voy a mostrarle a usted los casos más frecuentes. Los casos que nosotros vamos a encontrar a cada momento. Por ejemplo, cuando la función es un polinomio. Ya, ¿qué es un polinomio? Bueno, es toda aquella expresión que tiene un grado definido. Polinomio de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, etc. ¿Qué dice la teoría? Cada vez que tu función sea un polinomio, cada vez que tu función sea un polinomio, el dominio de la función, el dominio siempre serán todos los números reales. Cada vez, escúchame lo que te digo, cada vez que tu función sea un polinomio, el dominio siempre va a ser todos los reales. Por ejemplo, ahí tengo un polinomio. Si me preguntaran a mí, ¿cuál es el dominio? ¿Qué voy a decir yo? Todos los reales. Profe, una pregunta, ¿y dónde está A y B? No, acá no te lo dan. No en todos los problemas te van a dar el A y el B, por si acaso. Justamente porque si el problema te diera el A, ¿qué viene a ser el A? El dominio. El dominio sería. Entonces no tiene sentido. Tú vas a aplicar estos casos frecuentes porque aquí ya no te va a entregar, no te va a proporcionar el A y el B. Y tú tienes que hallar. Entonces, si yo reconozco que la función es un polinomio, el dominio es todos los reales. Caso 2. ¿Qué pasa si la función es una expresión racional fraccionaria? O sea, es una fracción formada por dos polinomios. Entonces, el dominio de la función f es el conjunto formado por todos los reales, en la cual yo le voy a quitar aquellos x que hacen que abajo sea 0. O sea, lo que debo de hacer es evitar que abajo salga 0. Debo de evitar que abajo sea 0. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar el dominio acá. Yo tengo esta función, miren. Entonces, tú te haces la pregunta, ¿para qué valor de x se hace 0 el denominador? Tú responderás, profesor, para 8. Entonces, el dominio va a ser todos los reales, excepto el 8. Tú le vas a quitar aquellos x que van a salir cuando el denominador tú lo igualas a 0. Si yo el denominador lo igualo a 0, x va a ser igual a 8. Entonces, yo le voy a quitar el 8. Entonces, el dominio va a ser, x puede tomar cualquier valor menos el 8.
Profe, si toma el 8, simplemente hace que la función se convierta en una expresión no definida porque te va a quedar la división entre 0. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si la función ahora es una expresión irracional de índice par? Es una raíz cuadrada o una raíz cuarta o una raíz sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede acá? Si la función es un radical de índice par, para hallar el dominio, ¿qué haces? Todo lo que está dentro de la función tiene que ser mayor o igual a 0. Todo lo que está dentro del radical de índice par, todo lo que está dentro del radical de índice par tiene que ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, tengo esta función, quiero averiguar su dominio. Ya, entonces te concentras solamente en el radical. ¿Quién está dentro de la raíz? El x menos 5. Entonces, ¿tú qué vas a decir? X menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0, porque la teoría te dice eso. Lo que está dentro de la raíz, mayor o igual a 0. Ahí está. Entonces, de ahí sale que el x es mayor o igual a 5. Por lo tanto, el dominio de la función será el intervalo cerrado en 5 hasta más infinito. ¿Correcto? Profe, tengo una pregunta. Dígame, mi estimado alumno, ¿y qué pasa si la función es así? A ver, a ver, a ver. A ver, usted está hablando bonito, pero ¿qué pasa si la función es así? A ver, es un radical de índice impar, ya no que sea par, ya no, que sea impar. Uy, acá es más sencillo. ¿Quién es el dominio? Todos los reales. Recuerda tú que cuando él es impar, él puede ser cualquier cosa, positivo o negativo o cero. Siempre existirá. Cuando el radical es de índice par, cuando el radical es de índice par, él tiene que ser o positivo o cero. Pero cuando es impar, el X puede tomar cualquier valor porque siempre va a existir. ¿Me dejo entender, mis queridos alumnos? ¿Me dejo entender, por favor? A ver, dígame usted, ¿me dejo entender el mensaje que le estoy transmitiendo? A ver, dígame, con toda la confianza del mundo, los audios están abiertos. ¿Alguna duda? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Profe, Dígame. el X no puede ser negativo, ¿no? Entonces, si ¿Cuál? está en el radical de No, índice, de índice par. no puede ser negativo. Por ejemplo, si tú tuvieras esto de acá, esto no puede ser negativo. Esto tiene que ser siempre mayor o igual a 0. O 0 o más grande que 0. Pero la raíz par de un negativo ya no es real, es una expresión imaginaria. Es por eso que siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿No? Si yo encuentro mi función g de x, me ponen acá la raíz 20 de x menos 1 entre x más 4 más 2021, quiero hallar el dominio x menos 1 sobre x más 4 mayor o igual a 0, porque es una raíz de índice par. Y de ahí ustedes resuelven, ya ustedes saben resolver las inecuaciones y ya despejan la x. ¿Me dejo entender? Sí, profe, gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Lo demás, alguna duda? ¿Ninguna? Porque me voy a hablar ya de rango, ¿eh? Ya me voy a hablar de rango de taquito, ya. Entonces ahora voy a pasar a hablar del rango, ya. Chicos, para el rango, la cuestión es cuidadosa, no difícil, pero es un poquito cuidadosa. Usted para el rango va a tener dos caminos, así se lo digo concreto. ¿Cuáles son esos dos caminos? Despejar y formar. Así, concreto, despejar y formar. Despejar o formar. Entonces, justamente ahí, ¿no? ¿El rango en qué consiste? El rango viene a ser el conjunto de valores que puede asumir la variable i. Pero esa variable i depende del dominio de la x. Depende de la x. Entonces, de manera general vamos a decir así, el rango de una función es el conjunto de valores,
que puede asumir la variable y, siempre y cuando dependa también de la x, siempre y cuando dependa, y va a depender de la x, porque el y está en función del x. Por ejemplo, yo quiero hallar el rango acá. Mira, qué bonito problema. Tienes la fórmula, tienes la regla de correspondencia, y esto que está acá, ¿cómo se llama? Se llama el dominio. Entonces, como yo quiero hallar el rango acá y conozco el dominio, a partir de ese dominio, que lo voy a escribir como un intervalo, ahí está, ve, mayor que -3, pero menor a 6, a partir de ese dominio voy a construir la regla de correspondencia. Voy a formar el f de x. Voy a formar el f de x. Entonces, primer paso, elevo al cuadrado, porque el x está al cuadrado. Ahora, acuérdate cuando elevas al cuadrado un intervalo. Si vas de negativo a positivo, ¿qué va a la izquierda? El 0, ¿no? ¿Y qué va a la derecha? El mayor de los cuadrados. 9, 36. ¿Quién gana? 36. Ya tengo el x cuadrado. Ahora súmale 4. Ahora súmale 4. Le sumo 4. 4, 4 y 4. Ya encontré el x cuadrado más 4, que es el f de x. Acá es 4 y acá es 40. Entonces, ese es el f de x. ¿Pero quién es el f de x? El y. Entonces ya tengo el rango va cerrado en 4, abierto en 40. ¿Correcto? Esta técnica que yo te acabo de mostrar se llama la técnica, yo lo llamo así siempre, ¿eh? Yo le digo a los chicos, se llama el formar. ¿Por qué? Porque tú, teniendo el dominio, a partir del dominio construyes, formas la regla de correspondencia aplicando los teoremas de las desigualdades. ¿Se entendió, por favor, lo que quise decir? A ver, díganme, por favor, ¿se entendió este primer ejemplo de rango? ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la otra técnica. Justamente acá lo he colocado como una observación. Para calcular el rango de una función con un dominio maximal es el máximo dominio que tú calculas. Eso se llama dominio maximal. Para hallar el rango hay que despejar x en función de y y luego analizar los posibles valores que puede asumir la y. Esa es la otra técnica para poder hallar el rango de una función. Por ejemplo, ya quiero hallar el rango de esta función. Ya, eso sí, que se te haga una regla general. Cada vez que quieras hallar rango, lo primero que tienes que hacer es calcular el dominio de f. Ya, yo te hago la pregunta ahí, es una pregunta bastante sana. ¿Cuánto vale el dominio de f? ¿Cuánto vale el dominio de la función f, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? Abra su audio sin ningún problema, no se sienta corto. Vamos, suelte el yo interior que usted tiene. Déjelo salir. ¿Quién es el dominio? Todos los reales, excepto ¿quién? El 1. Ya está. Todos los reales, excepto el 1. El x no puede valer 1. ¿Y para el rango qué voy a hacer? Bueno, profe, para el rango voy a hacer lo que dice acá. Se despeja x en función de la variable y. ¿Cómo se llama el f de x? Se llama el y igual 2x más 3 entre x menos 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer de que esta x aparezca acá solito, y todo quede en función de y. ¿Y cómo voy a hacer eso, profe? Pase el de abajo a multiplicar. Pase el de abajo a multiplicar. Ahora distribuye. Ahora distribuye. Las x a un solo lado. Las x a un solo lado. Y lo que no tiene x al otro lado. Factoriza la x. Factoriza la x. Pásalo a dividir. Pásalo a dividir. Listo, ya está, ya despejaste. Ahora hazte la pregunta. ¿Quién es el rango de la función? ¿Quién es el rango de la función? A todos los reales, excepto ¿quién? El 2. El i no puede valer 2, porque si el i vale 2,
saldría 0 abajo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Ya, ese es dominio y ese es rango. Y lo que nos queda ahora es practicar, practicar, practicar y practicar. Ya, tiene usted que manejar muy bien dominio y rango. Si usted no me aprende a hallar dominio y rango, vamos a sufrir en la función exponencial, vamos a sufrir en la función logaritmo. Entonces es importante manejar esto. Ya, voy a limpiar la pantalla y le voy a mostrar la operación de la diapositiva. Primero calcularemos el dominio maximal. No se olvide, dominio maximal o dominio simplemente, ¿ah? Bueno, como la función es una fracción, el dominio está dado por ¿quién? X menos 1 diferente de 0. Entonces el dominio es todos los reales excepto el 1. Para el rango voy a despejar X en función de Y. Ahí está, ¿ve? El Y es 2X más 3 entre X menos 1. Ya, el de abajo pasa a multiplicar. Ahí está, pasó a multiplicar el de abajo, mira. Ahora las X a un solo lado. Ya, operamos ahí. Y por X menos X igual a 2X más 3. Las X a un solo lado. Ahí llevé las X al primer miembro y el menos Y se fue al otro lado. Factorizo la X ahí. Ahí está. Y menos 2 por X igual a Y más 3. Y el Y menos 2 lo paso a dividir. ¿Cuánto vale X? Y más 3 entre Y menos 2. Yo quiero hallar el rango acá. Yo quiero hallar el rango acá. Ah, bueno, el rango va a ser todos los reales, excepto ¿quién? El 2. Porque es una fracción. ¿Me dejo entender? Es una fracción. A ver, jóvenes. Listo. Esa es toda la teoría. A ver, jovencitos. ¿Alguna pregunta que usted tenga que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? Dígalo de una vez, ¿ah? Dígalo de una vez.